Questions, please. Vicente, yo tenía que preguntar. Me gustaría que nos ampliases un comentario que hiciste el otro día sobre las pruebas que los maestros hacen a los discípulos en los grados internos cuando les están enseñando, por ejemplo, a volar o cosas de este tipo. Un poco las pruebas y las anécdotas que se producen. Bueno, cuando un discípulo está preparado para ingresar en una rama, es porque previamente ha sido observado y ha estado sujeto a ciertas pruebas. Se supone que tiene un cuerpo psíquico bastante desarrollado, muy sensible. La mente también está muy bien estilizada, podríamos decir. Y ha demostrado en su vida diaria una propensión natural hacia el servicio a los demás. Pero cuando ya entra definitivamente en una rama, cuando el maestro lo ha observado atentamente y se ha dado cuenta de que realmente puede servir como discípulo para recibir entrenamiento espiritual, y el entrenamiento espiritual no es para enaltecer facultades, sino para preparar un campo definido de servicio creador de la raza. Entonces el discípulo está sujeto a diversas pruebas, no solamente de carácter psicológico, sino también físico y etérico, preparando sus vehículos para nuevas invasiones de fuerza. Por ejemplo, el discípulo tiene que ser consciente en el plano astral y en el plano mental, tanto como está en el plano físico. Y para desarrollar ciertas facultades, entonces, viene un entrenamiento específico que se recibe en ciertos niveles de las ramas. Teniendo en cuenta que la rama es uno de tantas ramas que componen el gran rama de la jerarquía, o sea, el rama del Señor del Mundo, de Sanat Kumara. Pero es, como decías, es interesante comprender cómo y de qué manera se está trabajando en los discípulos para preparando el campo de sus actividades futuras. En el campo astral se sirve tan completamente como en el plano físico, y en el plano mental un gran pensador que haya desarrollado la mente a cierto punto puede trabajar mucho para el beneficio de los demás pensadores de la raza. Pero hay unas pruebas, quizá desde el punto de vista profano, muy espectaculares, que son las pruebas del fuego, las pruebas del agua, las del aire y las de la tierra, en el cual el discípulo debe ser entrenado, porque, como sabéis, cuando estamos en el plano físico tenemos una conciencia física muy desarrollada, porque nuestro cuerpo físico ya no tiene nada que captar más de la naturaleza. Todos los sentidos que tiene, todo está programado, ya no es un principio, ya todo lo tiene. En cambio, el cuerpo astral está todavía por desarrollar algunos sectores, algunos centros, y el cuerpo mental muy incipiente en la mayoría de la gente corriente y también de los aspirantes espirituales, y se nos dice que solamente un 10% quizá de toda la raza piensan realmente, es decir, que utilizan materia o sustancia mental para pensar, no mezclada con la sustancia emocional, que crea una mezcla llamada kama manas, que no es ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, es a caballo de dos facultades que trabaja el aspirante, entre kama, que es el deseo, y manas, que es la mente, y siempre está condicionada la mente por los impulsos del deseo, y todo cuanto piensa el individuo es a través de todo lo que desea realmente. Si desea cosas o si desea
por ejemplo, aproximarse a personas, o si desea realmente encontrar a Dios, también es un deseo, aunque superior, pero es un deseo. Y por lo tanto, desde un punto de vista muy, muy esotérico, una limitación. Porque todo cuanto es deseo debe transformarse en voluntad superior o en aspiración superior. Entonces creo que ya lo he dicho en otras varias ocasiones. Cuando se reúne un cierto grupo de discípulos para recibir el entrenamiento inicial, ya para prepararse para el campo astral, entonces se les sujeta a ciertas pruebas. Y una de las pruebas es que aprende a tener conciencia astral en el plano astral. Porque ocurre que el discípulo se va al plano astral con la conciencia física. Y todo lo sujeta a la conciencia física. Y en tanto en donde se desembarace de la conciencia física, no puede tener una autoconciencia astral. No puede ser consciente en el plano astral. Tendrá simplemente sueños. Pero los sueños son, siempre, la mayoría de las veces, son una reproducción de lo que pensamos durante el periodo de la vigilia, o de los deseos o de los temores que tenemos. Entonces se crea un dramatismo en el plano astral y tenemos el sueño propiamente dicho. Pero realmente esto no es realmente lo que busca el maestro. Busca la constancia, digamos, lo que se llama la autoconciencia en el plano físico y en el plano astral y en el plano mental. Bueno, pues entonces se reúne el maestro con el grupo de discípulos, los pone ante una pared y les dice: atravesad esta pared. Bien entendido que el discípulo se encuentra en cuerpo astral. Entonces el maestro hace la prueba, o el maestro o algún discípulo, y el maestro o el discípulo atraviesa la pared tranquilamente, que la pared existe realmente, y el maestro pasa al otro lado de la pared porque tiene el poder de atravesarla porque está en conciencia astral. Pero no ocurre lo mismo con el discípulo que se encuentra en conciencia física, aunque se encuentre en cuerpo astral. Y entonces se da el caso que es chocante, que se da un golpe en la pared, porque no puede atravesar la pared, y se levanta con cardenales en el cuerpo físico. Y es el golpe de pruebas y de golpes que va aprendiendo a atravesar la pared. Cuando ya se da cuenta que atraviesa la pared tranquilamente, y esto lleva un tiempo prudencial, entonces el discípulo está preparado para otros menesteres dentro del entrenamiento propiamente astral. Pero, por ejemplo, viajar por el espacio, regular la velocidad del cuerpo astral en el espacio, detenerse a voluntad en el espacio, operar astralmente sobre ciertos casos definidos, lo cual constituye una parte esencial de la autoconciencia del discípulo en el plano astral. Si no tiene esta autoconciencia astral, no puede ayudar en el plano astral. Y teniendo en cuenta el trabajo enorme que hay en el plano astral, debido a los egregores, debido a los desencarnados, debido a las gentes que están sufriendo, que están atadas, aunque estén en el plano astral, al contexto físico. Hay un trabajo enorme que no solo pueden hacer los devas, sino que es un conjunto, digamos, de trabajo débico y humano para trabajar sobre los egregores y para ayudar a todos los desencarnados o para las personas que tienen obsesiones y estas cosas. Bueno, pues existe también la prueba del fuego. La prueba del fuego simplemente es de atravesar en cuerpo astral un fuego ardiente, sin que te quemes, porque atraviesas la hoguera y si llevas la conciencia física, por vibración magnética te estás quemando. Entonces te despiertas sobresaltado porque realmente te has quemado. Porque el cuerpo etérico, que es el transmisor de la energía, es el duplicado del cuerpo físico y su reacción magnética. Entonces, existe en el cuerpo astral una quemadura, se transmite la quemadura al cuerpo etérico y pasa al cuerpo físico. El discípulo se levanta con quemaduras. ¿Y veis por qué el maestro permite esto? Porque las pruebas de las ramas son difíciles. Y debe aprenderse estas cosas para poder trabajar eficazmente. Son pruebas duras. Hay, como el caso anterior, te levantas con golpes, con cardenales. Todo tu cuerpo a veces es un puro cardenal por el golpe que te has dado. Porque has querido hacer como el maestro, pero sin llevar la conciencia astral plenamente identificada con el maestro.
Y entonces sufres una serie de, digamos, de sinsabores hasta que llegas a dominar completamente el cuerpo astral en el sentido de la tierra y luego en el sentido del fuego y luego también en el sentido del agua. Entonces los maestros sumergen a sus discípulos de grandes profundidades en el océano. Y si el discípulo va al océano, a esas profundidades, porque el maestro explicando las cosas, la fauna singularmente, la fauna de los tiempos prehistóricos, está enseñándoles animales submarinos que existen desde el principio de los tiempos, a unas profundidades de 15.000 metros en el Pacífico, por ejemplo. Hay unos reptiles desconocidos todavía por la ciencia, porque la ciencia no ha podido penetrar, y sin embargo el maestro sumerge con sus discípulos y les enseña in situ lo que son estas cosas. Pues bien, la sensación de ahogo que tiene el discípulo, si va con conciencia física, es que se está ahogando, se levanta ahogándose. Es decir, que existe una preparación técnica, preparando al discípulo para la conciencia astral, sin la cual no puede existir una conciencia mental, porque todo va por simpatía vibratoria. Luego, como decía, que aquello que constituye casi el ideal de los pseudos esoteristas, que es el volar por el espacio, que es el desplazarse, viajar astralmente, que parece tan fácil. Entonces existen unas ciertas reglas definidas después que has demostrado un cierto dominio del cuerpo astral, una cierta conciencia astral, para poder efectuar viajes astrales. Primero vas acompañado por un discípulo o por el propio maestro, depende de los casos, y te desplazas a grandes velocidades. Se da el caso del fenómeno casi de instantaneidad. Esto ya en un caso muy avanzado, pero en primer lugar tienes la regulación de la velocidad en el tiempo, como se dice en el Islam. Son velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz, por tanto se corre más que cualquier avión supersónico, se llevan las velocidades. Naturalmente que si no existe una prueba exacta, una autoconcentración, si no existe un dominio perfecto del cuerpo astral, no puedes desplazarte, porque se inicia con el poder salir del cuerpo. Porque hay muchas escuelas esoteristas, falsas desde luego, que enseñan a volar por el espacio, pero están enseñando a salir del cuerpo, pero no a regresar al cuerpo, cuidado. Y han muerto muchos aspirantes porque han roto el cordón plateado por no saber gobernarlo, una vez han estado fuera del cuerpo físico, a esas velocidades tremendas. O cuando te tiras a grandes alturas, grandes montañas, por ejemplo desde los Himalayas, desde el Everest hacia abajo, sin que exista un despertar, sin que te despiertes en el sueño. Y eso naturalmente, si no existe un perfecto autocontrol astral, es imposible de realizarlo. Así que todo cuanto dicen los aspirantes espirituales, que están jactando de que viajan por el espacio, yo digo que tienen sueños de que están volando. No es lo mismo soñar que vuelas que estar volando realmente. ¿Quién no ha soñado que está volando? Es el recuerdo fugaz quizá de una prueba que nos están dando en el plano astral. Pero hasta que el cuerpo físico en el cerebro no registras claramente todo el proceso, desde que sales del cuerpo hasta que regresas, sin perder la conciencia, es falso, es peligroso, es mortal. Es esto que se refiere al discípulo cuando es tan reticente, cuando habla de las facultades psíquicas, del desarrollo, porque cuando un discípulo entra en unas ramas, siempre, o entra en el campo espiritual, es para alcanzar poderes, no es para aprender el mecanismo de su propia vida interior, sino para ver qué es lo que puede hacer para que los demás se den cuenta que está evolucionando. Cosas espectaculares, lo cual ya demuestra que son falsas, porque esotéricamente se impone la humildad como la base mística del proceso. Bueno, sobre esto se puede decir mucho, pero no creo que sea tan importante, porque todos estamos pasando. Ayer decía, por ejemplo, que estamos siendo observados.
La observación del discípulo tiene unos caracteres realmente extraordinarios. Pero habida cuenta que no nos damos cuenta que somos observados. Y es por esto que decía ayer que hay que tener un sentido de responsabilidad, porque sabemos que el maestro o algún enviado del maestro nos está observando cuando estamos en este sendero de observación o del discípulo de observación. No sucede nada cuando está siendo observado de lo que estamos relatando ahora, de lo que sucede en el asrama. Pero cuando ya el maestro te ha elegido, te ha reconocido esotéricamente, has sido aceptado y has ingresado en el asrama, automáticamente empieza un proceso de entrenamiento iniciático que se inicia con unas pequeñas pruebas a las cuales hemos aludido, y que si sois analíticos os dais cuenta que en todas las grandes sociedades secretas, realmente secretas, existen las pruebas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, dando importancia precisamente al control y a la fortaleza del discípulo en todo momento del aspirante a entrar en una de estas sociedades secretas. Pero yo tengo más interés en que el discípulo vaya hacia adentro buscando primero contacto con el alma, contacto con el Dios superior, porque primero es el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Significa que primero es esencial, lo esencial es el reino de Dios. Los poderes vendrán después de alcanzar el reino. Hay un proceso que se llama sintomático, que es el proceso conjunto que se vas entrando. A medida que vas entrando en un sendero te van dando poderes. Entonces, en este proceso sintomático, a medida que vas entrando, vas oyendo, vas viendo, vas siendo consciente, hasta que llega un momento en que la evolución llega a un punto en que el poder, la facultad y el estado de conciencia han sido una cosa que han creado un vórtice de energía de equilibrio, y entonces el discípulo está preparado quizá para la prueba iniciática. Pero usualmente el maestro no concede poderes, ni facilita nunca su desarrollo. ¿Por qué? Primero, porque las facultades psíquicas constituyen un gran impedimento en el sendero. Constituyen una prueba, digamos, de atracción hacia los sentidos. La persona que quiere ver, que quiere escuchar voces, que quiere penetrar en algún rincón desconocido, que quiere ponerse en contacto con los ángeles, por ejemplo, debe ser porque en alguna vida anterior ha trabajado mucho en ese sentido. La mayoría de nosotros provenimos de la raza hablante, y todos quizás hemos tenido poderes psíquicos, y hasta hace un poco teníamos poderes psíquicos muy desarrollados. Pero al entrar en el asrama se dejan todos los poderes de la entrada, te quitan todos los poderes, solamente te queda la mente para poder absorber el conocimiento esotérico. Lo demás no tiene importancia, porque cuando llegues al contacto superior, en cierta iniciación con el alma, existe una liberación de todas tus condiciones, digamos, físicas, astrales y mentales. Entonces, por añadidura, estás recobrando los poderes en un plano superior. Y entonces todo aquello que hemos hablado del plano astral lo tienes en el plano mental. Puedes ayudarte a la raza porque tienes el poder de hacerlo. Piensas como un pensador porque no estás sujeto a las variaciones del pensamiento ajeno, que es lo que ocurre con los pequeños pensadores. Y entonces viene la iniciación, no para adjudicarte poderes, sino para reconocer qué es lo que vas a hacer con los poderes. Entonces surge la necesidad de utilizar aquellas fuerzas, aquellas energías y aquellas facultades para el servicio a la raza. Y esto es lo que siempre he intentado decir. El servicio es esencial. El contacto internos es el primer paso. Después viene la inspiración del grupo, y después vendrá seguramente el servicio del grupo, y no sabemos cuál será el servicio del grupo, porque el grupo puede trabajar en muchas direcciones.
tantas direcciones como miembros, porque cada uno de los miembros de un grupo tiene un rayo particular de energías que se convierte en su sendero, no solo su sendero de rayo, su sendero de evolución, sino también su campo de servicio. Y a partir de aquí ya empieza la gran aventura de la búsqueda iniciática. Bueno, sobre esto creo que queda bastante claro que hay pruebas naturalmente sobre el campo astral como el campo mental para fortalecer el ánimo del discípulo. Y os voy a decir que en un principio, yo hablo por experiencia, es como los caramelos que se dan a un niño para hacer cualquier cosa. Recurre a los poderes psíquicos porque necesita un estímulo. Y sabe Dios que en la juventud se necesitan estímulos espirituales para seguir el sendero espiritual, porque es muy difícil seguir el sendero espiritual en la juventud. Y entonces tuve ciertos poderes que ha sido la recuperación de ciertos poderes del pasado, y pasado adelante, y por lo tanto los utilicé para darme cuenta de que existían tales poderes y que no era algo que yo había leído en los libros, porque yo había leído los libros de Annie Besant y de Liebigte, y se enseñaba con todos los poderes de volar por el espacio, de ir a ver a un maestro, esas cosas. Y actualmente esas cosas suceden a todos. Todo el mundo quiere tener un cuerpo astral desarrollado para poder viajar con él a grandes velocidades y desplazarse a ver lo que pasa en América, en la India o en cualquier parte del mundo, o quizá en cualquier región etérica del plano astral, sí que sé, cualquier cosa de estas. Pero que automáticamente después que empecé a tener contactos angélicos y quitamos poderes, solamente quedó una facultad, la facultad de reconocer el mundo angélico, el mundo lírico, hasta un punto extraordinario de afinidad psíquica con ellos. Por eso puedo escribir 3 libros sobre los devas. Me doy cuenta al terminar el último libro que ahora empezaría otro automáticamente, porque solo digo la cáscara de lo que estoy viendo por dentro acerca de los ángeles. Bueno, pues entonces todo lo demás queda arrinconado en el umbral, digamos, de las ramas. Luego ya lo demás os podéis figurar, son trabajos que hay que hacer, hay que pulir muchas cosas en la vida física, a veces es muy difícil, porque llevamos el karma, no solamente individual, sino que llevamos el karma de toda la humanidad. Llevamos hasta cierto punto el karma del propio Logos planetario, el karma de Sanat Kumara, el karma del Logos solar. Se nos habla del mal cósmico, no existe un mal organizado solamente en la Tierra, las logias megas que llamamos, sino que existe en el cosmos también el mal, demostrándose con ello que no existe todavía la perfección absoluta en el cosmos. Pero si la persona practica el bien, se libera del mal. Fue la respuesta que dio el maestro Indiana Lazama cuando se le preguntaba qué es lo que podíamos hacer para liberarnos del mal, y sonriendo dice: practicar el bien. No luchar contra el mal, practicar el bien simplemente. Y entonces esto lo que trato de hacer es muy difícil, porque practicar el bien en todos momentos, sabiendo que nuestra mente está funcionando a esta velocidad mecánica impuesta a través del tiempo, que cuesta tanto paralizar este mecanismo, el cuerpo emocional con un cuerpo de deseos tan intenso, tan potente todavía, que nos impulsa hacia la acción de los sentidos, de la sensación y del recreo de la mente. Y la mente, por su parte, está llena de ilusiones todavía. Para algunos, el conocimiento esotérico no pasa de ser una mera ilusión, en tanto que para otros sí es un campo de entrenamiento psíquico, y para otros será un campo de entrenamiento espiritual perfecto, yo diría iniciático. El reconocimiento de un maestro, el reconocimiento de los hermanos de grupo, se realiza de manera muy parecida como nos hemos reconocido a través del tiempo. Viene por impulsión magnética. Nos reconocemos dentro de un grupo egoico por esta atracción magnética de rayo. Pero cuando estamos encarnados en el plano físico, nos juntamos de una manera muy parecida como existe la afinidad química.
digamos, en los átomos. Nos unimos primero por afinidad química, después vendrá la afinidad psíquica y más tarde, si progresamos en el sendero, tendremos la afinidad espiritual. Y entonces, cuando tengamos esta afinidad, lo que llamamos asrama será una idea general compartida. No será una idea unilateral que expone un miembro del grupo, sino que será algo reconocido por todos, con conciencia física o sin conciencia física, pero que da una razón exacta de que estamos en el buen camino. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, porque... Sí. Un momentito. Quiero un momentito, ya sé que tienes el número 1. El 2 era el 2. Es que es la segunda vez que sale el tema y me atrevería a decir que hay una especie de equilibrio muy sutil entre el miedo que se podría quizás adquirir a través de tener tantas precauciones en efectuar un viaje astral controlado con autoconciencia y el peligro que representa el retorno seguro al cuerpo físico. Entonces, claro, si de alguna manera este tipo de entrenamiento que dice Pedro se le presenta al discípulo, entonces, claro, subconscientemente, ya sea a través de estas charlas o de otros escritos, que efectivamente han habido muchos accidentes en este viaje astral controlado, consciente, entonces, claro, este miedo subconsciente se manifiesta cuando el maestro o las circunstancias permitan un viaje astral de estos. Entonces, claro, el establecer este peligro, es decir, poner en un sitio de la balanza, en un plato, el miedo y el riesgo, y el otro, el posible conocimiento a adquirir. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿es en realidad tan peligroso? Yo tengo en concreto varias experiencias de este tipo, y entonces me di cuenta que Javier, el monigote que estaba ahí en la cama, estaba siendo controlado por una entidad de tipo superior, y que cuando en una ocasión concreta quedó atrapado en el plano astral, una fuerza superior incidió sobre aquel cuerpo y permitió la entrada del cuerpo astral sin peligro. Entonces me pregunto, ¿es que la fuerza astral, esta fuerza superior, espiritual, lo que sea, falla a veces? ¿Es que el cuerpo físico no está lo suficientemente preparado para resistir este impacto, o es simplemente una experiencia, por decirlo así, como en el ocultismo se reconoce, no existe la casualidad, que estaba ya preparada? Sí, bueno, repito lo que digo, que todos provenimos de un pasado adelante con ciertos poderes reconocidos, y unos poderes que teníamos durante el periodo adelante, me refiero a la mayoría de nosotros, era poder volar conscientemente, viajar conscientemente por el plano astral. Se recomienda a los discípulos que no hagan ninguna prueba para desplazarse al plano astral y volar más o menos conscientemente, porque, como digo, no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Cuando el discípulo va en compañía del maestro, el maestro enlaza el sotrama del discípulo con su propio sotrama, si podemos decirlo así. Entonces no hay peligro. Sabe perfectamente el maestro por dónde debe penetrar el alma del discípulo cuando regresa de su viaje astral, un viaje que hay que hacer, porque cuando analicemos Shambhala, en alguna de sus esferas, tenemos que hablar de estas cosas. Pero ahora estamos diciendo que está más en un petit comité, como dice en francés, ¿no? Pues entonces todo esto implica que el miedo realmente no existe. Existe, digamos, yo diría, una audacia reflexiva al querer volar por el espacio, porque volar por el espacio implica haber desarrollado el plexo solar y tenerlo bajo control. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos sujeto al control del plexo solar? ¿Cuándo todavía tenemos una opresión aquí?
cuando tenemos miedo o cuando pasamos por una inquietud o por algún dolor o algo así. Cuando esto queda limpio, entonces empieza a trabajarse en el sentido de poder volar por el espacio. El maestro no se preocupa del discípulo cuyo centro, digamos, manipura, está perfectamente integrado. Pero un discípulo que tenga todavía entrejuegos de fuerzas astrales sin controlar dentro del plexo solar, le impedirá de todas maneras, de todas formas, si lo dejará a su albedrío, antes de permitirle que salga conscientemente, porque la gente, los que enseñan a volar por espacio, a través de la concentración sobre un centro determinado, les enseña el camino de salida, pero raras veces enseña el camino de entrada, porque queda atorado, a veces queda enredado el subtrama dentro de las 1000 complejidades astrales y se rompe el subtrama y muere un individuo por haber osado trabajar con poderes que desconoce. Es el caso del aprendiz de lujo. En tanto ve que el maestro está dirigiendo los elementales con su batuta mágica y está leyendo y expresando ciertos conocimientos a los devas para que hagan ciertas cosas, y esto lo ve el discípulo y dice: yo también lo hago. Y cuando el maestro se retira, coge la batuta y empieza a leer allí encima, y empiezan a surgir elementales por todas partes que se lo están comiendo. Y un maestro que le ha hecho esto para que el discípulo tuviese una prueba, va y entonces restablece la ley y el orden, como hace Krishna en España. Bueno, pues entonces todo esto deberíamos saberlo, porque todos efectivamente queremos volar por el espacio, y esto vendrá a su debido tiempo. No es necesario ser un gran iniciado para poder volar por el espacio conscientemente. Se trata simplemente de tener el cuerpo astral delicadamente sensible a la cosa espiritual en el plano astral, lo cual implica que tenemos que tener una gran aspiración superior, aspiración espiritual, no simplemente deseo espiritual, sino aspiración hacia arriba. Y entonces se limpiará el plexo solar, desaparecerán los obstáculos que impiden la libre comunicación entre el plano físico y el astral, y habrá una conciencia sintética en el plano astral. Seremos autoconscientes en el plano astral, no simplemente conscientes como ocurre con el caso del sueño, que nos damos cuenta de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, pero no nos vemos nunca a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de esta realidad? No tenemos la autoconsciencia como cuerpo físico que nos podemos palpar y medir, visualizarlo todo. Pues bien, hay que prepararse para tener una autoconsciencia astral, purificando el chakra manipura, el chakra del plexo solar. Y a partir de aquí, lo demás vendrá por añadidura. Y el maestro solamente nos ayudará en ese sentido cuando el plexo solar esté casi limpio del todo. Cuando esté limpio del todo, el maestro nada tiene que hacer con el discípulo, está limpio simplemente. Es cuando el discípulo está todavía en la incerteza mental y dentro de un campo de confusiones astrales. Cuando tiene el campo astral a través del plexo solar plenamente controlado, y cuando la mente es serena y vulnerable a lo espiritual, entonces se produce un despertar de los poderes psíquicos. Pero entonces surgen sin peligro, como surge una fruta en cualquier árbol, que da el fruto a su debido tiempo. No podemos acrecentar mediante la premura del tiempo, la premura de nuestra intención, que salgan los limones a un tiempo que sea necesario o que sea el que le corresponde. Existen las 4 estaciones del año, cada estación tiene una facultad de desarrollar, por decirlo así, un fruto, ¿verdad? Y cada árbol da fruto en una estación determinada. No me refiero a estas cosas, ¿no? Es que a mí me sorprendió bastante el comentario que hiciste ayer sobre que está más desarrollada en el físico las fuerzas puras, más organizadas a nivel físico. Entonces esto
pues no sé, a mí me daba la sensación de que tenía que ser al revés, no sé por qué. No sé, para mí siempre lo más bueno es mejor y tiene que haber más y todas esas cosas, ¿no? Entonces pienso que, claro, me puedes responder que con nuestro comportamiento, con ese yoga que no acabamos de poder hacer plenamente, pues es suficiente para que, no sé, las personas de buena voluntad podamos tratar, ¿no? De ayudar en este sentido. Pero claro, quizás se puede hacer algo más. Entonces, a nivel esotérico, ¿qué más se puede hacer para limpiar todo esto que agobia mucho a nuestro planeta? Bueno, es que es una pregunta esta, que está en la pregunta es la respuesta. Cuando la persona se da cuenta de que no está limpia, pues hay que limpiarla, o hay que limpiarse. En cuanto, y hablaremos más extensamente después de esto, pero cuando hablamos de que las fuerzas del mal aquí en la Tierra, en el plano físico, dice, cuidado, están más organizadas que las fuerzas de la luz, es una realidad aceptada por la jerarquía. Y estoy vendido en las ramas, porque el mal está mejor organizado. Por ejemplo, en la sociedad, ¿quién es el mejor? ¿Quiénes están mejor organizados? Hablando en un sentido muy político, las derechas o las izquierdas. Buscando un sentido del conservadurismo o el idealismo, por ejemplo, la democracia. Suponiendo que exista democracia, que no creo que exista democracia todavía en el mundo. Lo que se entiende por democracia, en las 4 libertades de la Carta del Atlántico y todas esas lindezas. Y las Naciones Unidas, que solo sirven para aglutinar gentes allí, pero no para restablecer el orden mundial. Entonces, si las Naciones Unidas, que es el aspecto superior que tiene hoy la humanidad en contacto con la jerarquía, no está organizado completamente, porque fallan las naciones. ¿Cómo vamos a nosotros a intentar luchar contra las fuerzas de las tinieblas? Que están plenamente organizadas. La carrera de armamentos es la magia negra. La deformación musical, magia negra. La deformación del arte, magia negra. El alcoholismo, magia negra. Las drogas, magia negra. Todo es magia negra, está bien organizado. Las multinacionales, magia negra. ¿Qué queda entonces solamente? Unos cuantos discípulos de buena voluntad. ¿Y qué vamos a hacer 4 discípulos de buena voluntad? Tratar de organizarnos de acuerdo con la ley de la fraternidad. Ahora me pregunto, ¿nos amamos suficientemente para establecer en nuestro pequeño grupo la fraternidad? Y si nosotros no podemos establecer la fraternidad, ¿cómo vamos a aspirar que se restablezca la gran fraternidad en la tierra? ¿Por qué hay temor a la guerra? Porque está mejor organizado o mal. Las fábricas de armamentos van al 100%. Los poderes establecidos se basan en el equilibrio del miedo, no en el equilibrio que da la razón. Por lo tanto, todo el mundo está tratando de ampararse tras muchos grupos nacionales para constituir un bloque más grande que el otro. Y están acarizándose a las pequeñas naciones indecisas para absorberlas a su bloque. Y eso es magia negra, en el fondo, aunque se tiña con el nombre de democracia. Todo es totalitarismo todavía en el mundo. Es decir, una condición retrógrada que solamente hay que aceptarlo como una crisis de logos planetarios. Si no, no sería admisible que exista en el mundo. El tráfico de la droga, por ejemplo, está mejor organizado que la mejor arma política de la tierra. Por eso cae tanta gente. Aunque pongamos en la pantalla el peligro de la droga, está tan bien organizada la droga que penetra incluso en los colegios, en los niños de corta edad, penetra en las cárceles, penetra dentro del propio contexto social, el que sea. Además, cuando decimos vamos a dar libertad a un pueblo, lo primero que se da es el libertinaje. Y el primer libertinaje es la libertad sexual, que es lo que estamos viendo hoy día. ¿Y de qué sirve la libertad sexual? Sino para esclavizar los sentidos y anular la inteligencia.
Y esto está sucediendo aquí ahora. Y todo esto está regido por una poderosa logia negra que está en las entrañas de nuestro mismo planeta. Hablo del plano físico. En ciertos momentos, cuando los planetarios ve la sin razón que existe en el mundo, entonces está operando con medidas drásticas. Y como el caso de la Atlántida puede destruir un continente. Pero siempre espera el último momento para aplicar la ley. Y estoy diciendo ahora simplemente que si no fuese porque la gran logia fraternal del planeta está vigilando a las naciones de los bloques, se habría desencadenado ya una guerra nuclear, a pesar de que los científicos advierten de los serios peligros de extinción del planeta, llevado de una explosión nuclear de gran potencia a una serie de explosiones nucleares en diversas partes del mundo, que destruirían el planeta y destruirían el equilibrio del sistema solar y por lo tanto el equilibrio del sistema cósmico. Por esto no se ha desencadenado una guerra nuclear. El mal menor para la jerarquía es la droga y todas estas cosas, porque sabe que tarde o temprano el espíritu del bien surgirá triunfante por encima de esas opresiones aparentes que están ahora en vigor o en vigencia. Pero con todo, el trabajo que concierne a los pequeños grupos esotéricos, que tienen un gran valor desde el punto de vista de la jerarquía, es ampliar el campo de acción espiritual. No solamente basarnos en lo que decías tú, en el Agni Yoga. El Agni Yoga es una actitud, no una actividad de conciencia. La actitud de la intención o de la atención lleva como consecuencia la actividad de servicio. No sé si podéis relacionar el Agni Yoga con el servicio creador de la raza. Pero es así como se va realizando, poco a poco. Es el gran proceso que se está realizando hoy día. Y he dicho esto de la logia negra porque lo estáis viendo. No es que yo lo diga. El mal está muy bien organizado. Y hay que romper el mal empleando el bien, que es lo que decía el maestro en el asrama. Practicar el bien es liberarse del mal. Porque cuando se entra en el sendero espiritual y la luz en la cabeza empieza a ser muy visible, no solo ve la luz en la cabeza el maestro, sino los propios magos negros. Y entonces sí que necesita el discípulo la ayuda del maestro, no para volar por el espacio, sino que ahora tenemos armas para volar por el espacio todavía, sino porque para salvaguardar un canal por donde la jerarquía está tratando de enviar las energías del bien a la tierra. Eso es el discípulo. Si estamos aquí sin organizarnos es porque existe una organización de tipo interno. Y es esta organización interna que no hemos creado a voluntad, se ha ido creando internamente. Es la que favorece el contacto místico. Es que favorece que progresivamente vayamos penetrando en regiones más allá de lo común, adquiriendo el poder de surgir triunfante de las circunstancias que nos rodean. He dicho y repito que cada vez que hagamos una meditación esotérica nos liberamos de parte del karma. No sabré deciros qué parte del karma eliminamos. Puede ser un karma físico, algo de karma astral o de karma mental, pero algo desaparece en esta fuerza circulante de la invasión de energía superior, débica y jerárquica. Y para mí esto es lo más importante. Habida cuenta que estamos inmersos en un mundo donde todavía triunfa el mal por encima del bien, y pinto un cuadro muy real de lo que sucede actualmente, hay que preocuparse mucho por cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias. Por aquí, si estamos sujetos como los demás seres humanos al temor, a la indecisión, a la duda y a la desesperanza, ¿qué quedará en nosotros para poder ofrecer al maestro? Quedará solamente un corazón reseco de tanto temor,
consecuencia de tanta falta de amor o de tanta necesidad de amar que no hemos aprovechado.